WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co, apuestas deportivas. Hoy hablaremos de Selección Colombia y de equipos colombianos en el exterior con la Copa Libertadores y la Copa Suramericana. El análisis de este viaje que ha tenido Colombia por territorio asiático, Sara, con un balance bastante positivo para nuestro equipo. Sí, una gira, Steven, que nos deja muy buenas conclusiones, me parece a mí. El primer partido mucho más complicado, con un Corea que bajo el concepto de presión dominó, sobre todo en el primer tiempo, hizo ver muy mal a la Selección Colombia, pero en un segundo partido en el que sí me parece que esta idea de equipo compacto, equipo que presiona, de Néstor Lorenzo empieza a verse con buenos resultados. Evidentemente deja preocupación las desconcentraciones iniciales, pero en ese mismo sentido las respuestas emocionales del equipo me parece que son muy positivas. Entonces, bueno, yo creo que ahora vamos a mirar esto a la luz de los datos. Y a la luz de los datos, Luis Alejandro, ¿cuál fue el mejor partido y por qué? Para Colombia fue mucho mejor partido contra Japón. Contra Japón fue no solo superior en el segundo tiempo, sino también en el primer tiempo. Por ejemplo, contra Corea solo en el primer tiempo generó 0.25 goles esperados y 2 remates en todo el primer tiempo. En el segundo tiempo ya mejoró y generó 0.71 goles esperados y 5 remates. Contra Corea, por ejemplo, en el primer tiempo Colombia generó más goles esperados, casi 0.98, casi 1, y remató más veces que el conjunto japonés, y en el segundo tiempo mantuvo esa misma tónica. Entonces Colombia tuvo una presentación más uniforme ante Japón, dominando sobre todo la fase ofensiva, que ante Corea, que sufrió en el primer tiempo y mejoró mucho en el segundo. Individualmente hubo puntos muy altos, Sara, en el equipo nacional. Pues para mí el más destacado fue Carrascal. Yo creo que en ambos partidos tuvo unos rendimientos interesantes. En el primero evidentemente el gol pues le suma mucho más que lo que se pudo hacer colectivamente. Insisto que fue un partido en el que a Colombia le costó el primer tiempo. Tuvo muchos problemas a la hora de presionar en el medio campo, de entender cómo salir y en qué momentos hacerlo. Creo que Kevin Castaño no se siente bien acompañado, igual que Mateus Uribe, y Mateus Uribe, cuando el equipo está jugando muy lateralmente, brilla poco. Yo creo que todo eso se logró superar para el segundo partido, en el que el sistema fue muy flexible, vimos muchas rotaciones en las posiciones, es decir, que hablamos más de roles que de posiciones fijas en el campo. Y lo que yo le digo, para mí tácticamente me parece que ya le vimos esta cara de presión, alta intensidad y reacción tras pérdida, que era como los puntos clave que quería trabajar en esta gira el profesor Lorenzo. Interesantísimo la rotación que hicieron Durán y Borré jugando por los costados, partiendo de ahí, no jugando, no finalizando ahí, y Carrascal como hombre más adelantado sin la pelota, esto para pedirle menos desgastes cuando hay que ir a recuperar. Me parece, insisto, que ese segundo partido nos deja buenas sensaciones. Evidentemente es muy diferente competir en un partido amistoso que luego cuando se tenga que hacer por las eliminatorias sudamericanas, que es donde entran otras variables en consideración. Los datos confirman, Steven, lo que dijo Sara, porque Jorge Carrascal y Kevin Castaño desde los números fueron los más destacados. Por ejemplo, Jorge Carrascal, teniendo en cuenta los dos partidos, fue el jugador con más remates, el segundo con más asistencias esperadas, que es la probabilidad de que un pase termine en asistencia, y el segundo en acciones de ataque exitosas, y además de eso participó mucho en el juego. Fue el segundo jugador con más duelos enfrentados, lo que habla de un jugador que estuvo presente en casi todos los aspectos del juego. Y Kevin Castaño fue el primer jugador en acciones defensivas exitosas, el primer jugador con más recuperaciones en campo contrario, lo que avala lo que decía Sara ahorita de la presión en campo contrario, que es importante, y el primero en entradas disputadas por 90 minutos. El otro que estuvo bien, que a pesar de que solo jugó un partido, tuvo una buena presentación, fue Deiber Machado, que teniendo en cuenta los dos partidos fue el primero con más asistencias esperadas, la probabilidad de que un pase termine en asistencia otra vez, el primero con mejor porcentaje de regates logrados y el cuarto con más intercepciones. Entonces pues fue un buen partido para Deiber Machado. Lo de Deiber Machado es interesante porque creo que uno de los jugadores que más quedó en deuda fue Mojica, sobre todo en ese primer partido. Y sabemos que además el lateral izquierdo es una de esas posiciones en donde estamos buscando ese recambio.
estamos necesitando. Hemos tenido jugadores que han sido importantes. Ahora, en ese aspecto, siempre el mismo llamado que hago siempre es que no todos los laterales van al fondo. Hay otro tipo de laterales que pueden hacer funciones, que cuando uno habla de un sistema, los sistemas no necesariamente se distribuyen en la cancha de la misma manera. Puede haber diferentes alturas. Y creo que David Machado, para el lateral que le gusta al colombiano, es ese tipo de lateral que va al fondo, que genera opciones desde esa desequilibrio por banda. Entonces, bueno, interesante, y tiene además muy buenos números en su liga, ¿no? Ya lo tuvimos con Pablo Armero, por lo menos a mí me hace recordar un poquito ese despliegue ofensivo, esa velocidad, esa proyección y ese carácter también para asumir algunas situaciones, porque en defensa no solamente es bueno atacando, sino defendiendo. Mostró que también es muy sólido, sobre todo después del minuto 20, cuando tuvo algunos problemitas en el arranque. No sé si a ustedes les quedó la misma impresión, pero tuvimos un primer tiempo muy discutible contra la selección de Corea, uno mejor contra la misma Corea, pero en el segundo tiempo. En el partido contra Japón también tuvimos diferencias entre un tiempo y el otro, mucha diferencia, o nos mantuvimos un poco desde los datos en un partido siempre compitiendo al nivel del rival. No, nos mantuvimos, la verdad nos mantuvimos. El aporte ofensivo de Colombia a lo largo del partido fue constante, algo que no pasó contra Corea. Contra Corea hubo poco aporte al principio del partido y mucho en la segunda mitad. Contra Japón fue constante, acciones ofensivas tanto en el primero como en el segundo tiempo, y pocas acciones ofensivas para el rival tanto en el primero como en el segundo tiempo. Colombia además mejoró en los dos partidos, un dato curioso, la precisión de los pases del primero al segundo tiempo. Entonces significa que el equipo se fue acoplando con más tranquilidad al campo de juego y perdiendo menos pelotas. Eso pasó en los dos partidos, pasó en mayor escala contra Corea, pero pasó en una escala más leve contra Japón. Yo quisiera revisar los datos de Arias, Luis, porque me parece un jugador interesante. Es un jugador interesante porque no solo desequilibra, sino que sabe asociarse, y eso es importante en esto que estamos diciendo, en esa construcción colectiva de cómo progresa el equipo, que creo que fue uno de los puntos más bajos de rendimiento durante la era de Reinaldo Rueda, y es no solo se necesitan goleadores, sino se necesita posicionar jugadores que lleguen a hacer gol, y esto no solo depende de los 9. Y luego también me parece que fue un jugador que logró ocupar espacios cuando el equipo podía haberse descompensado, porque bien sea que salieran Borré, Durán y Carrascal en ataque. Entonces me pareció interesante. Tal vez no es de esos jugadores que puedan brillar, porque no hizo pero una chilena como en todo, exacto, no hizo una chilena como Borré, que es ese tipo de jugadas que nos quedan muy en la marcadas. memoria, aunque lo de Borré también me pareció interesante. En el primer partido estuvo desconectado, tanto el equipo de él como él del equipo, y en este partido sí se vio un Borré que sabemos que tácticamente es muy bueno para lo que propone el entrenador. Pero para un jugador como John Arias, en la posición que dice Sara, por ejemplo en el partido ante Japón, donde fue titular, tuvo en 72 minutos 40 toques, una efectividad del 93% en pases y 7 duelos enfrentados. Para un jugador de ataque estas son cantidades muy altas, porque participa en el juego. Por ejemplo, Rafael Santos Borré ante Corea solamente tuvo 10 toques en todo el partido, 4 pases. Entonces acá vemos las grandes diferencias de un jugador con otro en zonas de ataque y la participación que tuvo John Arias en este partido. Me gusta mucho cuando los datos respaldan lo que están diciendo. Sí, la desconexión de Borré en el primer partido fue evidente, pero estos altos niveles de los que estamos hablando también tienen que ver con una decisión del entrenador, y me parece que Néstor Lorenzo hizo un muy buen trabajo tácticamente para este segundo partido, y que se le vea ese cambio es interesante. Muy bien, estamos en el laboratorio del fútbol en una presentación de wplay.co, apuestas deportivas. Quedamos con buenas sensaciones de Colombia y esperamos lo mismo de los equipos colombianos ahora en el exterior, en la Copa Libertadores y en la Copa Suramericana. ¿Qué tenemos? ¿Qué rivales vamos a enfrentar y cómo llegan los equipos colombianos a estas competencias? Luis Alejandro. Steven, el grupo de Nacional está compuesto por Olimpia, Melgar y Patronato. Quizás el equipo más peligroso ahí es Olimpia, que en este momento es el segundo equipo con más goles de la primera división Paraguay, y es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, es el equipo con mayor posesión de la Liga Paraguaya. Melgar, que ha jugado poquitos partidos en la Liga de Perú, 3 partidos aplazados, es el único equipo de la primera división de Perú que no ha podido marcar. Es un equipo que está sufriendo mucho con la efectividad, pero recordemos que el año pasado fue uno de los equipos revelación en la Copa Sudamericana
Sudamericana, llegando hasta las semifinales. Y por Con último, Néstor Lorenzo, ¿no? Claro. Néstor Lorenzo. Y por último está Patronato, que está en la segunda división. Recordemos que Patronato descendió, está jugando la Copa Libertadores por su rendimiento en Copa Argentina, pero está teniendo un mal rendimiento en la segunda división argentina. Tercer equipo con menor promedio de goles por 90 minutos y es el quinto equipo con peor porcentaje de duelos ganados. Entonces serán rivales que Nacional en el papel podrá superar. Si bien es un grupo que uno puede decir se puede competir en él, Sara, lo cierto es que mirándose propiamente frente al espejo Atlético Nacional, todavía parece que no es un equipo maduro, lo suficientemente maduro para que le vaya muy bien en esta Copa Libertadores, pero bueno, el fútbol es inesperado a veces, ¿no? Pero por eso este grupo está perfecto, porque yo creo que lo que le va a dar es la posibilidad de que esa idea que se le ha visto en algunos partidos de este Atlético Nacional, que ese regreso de jugadores importantes como Sebastián Gómez, que es un jugador sobre el cual gira este Atlético Nacional, tome o retome esa idea de manera más contundente. Yo creo que Olimpia evidentemente es el equipo que por jerarquía, por historia y por presente es el que le puede presentar más problemas. Ahora, sabemos que estos partidos hay que ir a jugarlos, que hay desplazamientos, que hay una serie de condiciones que hay que tener en cuenta, pero sin duda Atlético Nacional por nómina y también pues por una historia en Copa Libertadores tiene como competir, como usted lo mencionaba. El Deportivo Pereira, Luis Alejandro. El Deportivo Pereira se enfrenta a Boca, a Colo-Colo y a Monagas. 3 particularidades tienen estos equipos. Son 3 equipos que en sus ligas tienen un alto porcentaje de posesión. Les gusta tener la pelota independientemente al rival que se enfrenten. Sin embargo, llegan con un poquito presentes diferentes. Boca acaba de destituir a su técnico y no está tan bien en Liga Argentina. Colo-Colo está mejor en su liga chilena y Monagas está en una liga venezolana haciendo buen rendimiento y tuvo buen rendimiento la temporada pasada, siendo el equipo más goleador de su liga. Boca es un equipo que ya conocemos en Copa Libertadores, pero además desde hace varias temporadas tiene problemas en el juego, en cómo se está construyendo desde ahí. Ibarra evidentemente es un técnico que tenía una presencia muy importante durante el equipo, pero no se vio eso reflejado en lo que logró hacer y por eso termina dejando el cargo. Colo-Colo, que hace unos días, Steven, hablamos también con él, con Gustavo Quinteros, que es el entrenador, tiene un poco como complicación que se le desarmó el equipo. Fue el campeón el año pasado en diciembre, pero le desarmaron un poco el equipo. Él dice que viene a competir a esta Copa Libertadores desde esa necesidad de rearmar lo que tiene en cuanto a recursos. Y Monagas, bueno, los equipos venezolanos nos dan algunas... Dolor de cabeza, acuérdese Medellín-Caracas. Sí, no, es decir, esos partidos hay que ir a hacerlos, pero cuando usted habla de ir a competir... ¿Diría usted que desde la competencia que tienen en el fútbol colombiano, pues llegan con algo pues más históricamente formal? Hemos sido superiores. Obviamente Pereira también está en esta temporada... Debutando en torneo internacional. Claro, y también en ese reconocimiento de qué significa ser el campeón del fútbol colombiano, que supone unas presiones adicionales y que eso pues puede afectar su rendimiento. Vamos con el Independiente Medellín. Ya para cerrar la Copa Libertadores, Independiente Medellín tendrá a Nacional de Uruguay, al Inter de Porto Alegre y a Metropolitanos también de Venezuela. Ojo con el Inter de Porto Alegre, que solo ha perdido uno de los 13 partidos que ha disputado en el 2023 y tiene en Pedro Enrique un jugador muy interesante. Es el actual goleador del torneo paulista con 8 goles y es muy efectivo. Ha marcado esos 8 goles en tan solo 4.6 goles esperados. Y rápidamente vamos con la Copa Suramericana, Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe enfrentará a Universitario, Goiás y Gimnasia de La Plata, un grupo muy parejo. Son 3 equipos que están, por ejemplo, todos en un porcentaje muy similar en efectividad, tanto de goles recibidos a favor como goles recibidos en contra. Y pues a seguir en ese grupo, Luis Alfredo Urruti de Universitario, un jugador muy interesante del campeonato peruano, es el segundo máximo goleador, y Nicolás Godiño de Goiás. Universitario eliminó a Huracán. Sí, eliminó a Huracán y lo hizo muy bien. Un poquito el grupo se parece a lo que decías ahora, Sara, del grupo de Nacional, ¿no? Un grupo donde se puede competir. No sé, yo este grupo lo veo, o sea, se puede competir, pero está un poquito nivelado por lo alto. Por lo alto en cuanto a que son... No, a lo parejo más bien, sí, ¿no? Sí, me parece más parejo que fácil de disputar. Igual tienes un rival de Brasil, tienes un rival de Argentina, no es cómodo y tienes que sacarle obligatoriamente por tener esos 2 rivales ahí los 6 puntos al peruano, que no es una cosa cualquier equipo. decirlo. Los 3 equipos llegan muy bien, la verdad. Bueno, Deportes Tolima. Deportes Tolima tendrá a Sao Paulo,
el equipo con mejor promedio goleador del torneo paulista, el equipo con mejor promedio de remates, unos números ofensivos muy buenos del Sao Paulo. Tigre, que tiene al goleador Mateo Retegui, el argentino italiano que debutó con doblete en la eliminatoria de la Eurocopa, sí. Y a Puerto Cabello, un equipo también venezolano que es un poquito enigma. Sara. Difícil, yo creo que son grupos difíciles, o sea, siempre uno tenga que ir a Brasil y Argentina no es lugar común, son equipos que compiten desde otros lugares, de otros lugares de la motivación, de la intensidad, etcétera. Ahí ya se pone una complicación. Obviamente si uno dice Sao Paulo no es el mismo de hace algunos años, pero pues los números contemplan que son equipos trabajados, que son equipos con presupuesto. Es difícil, yo creo que ahí hay que sacar puntos en Venezuela, tanto de local como, digamos, de visitante. Sao Paulo llegó a semifinales o a final, ¿no? A final, recientemente fue el subcampeón de la Copa Suramericana. Sí, contra Independiente del Valle. Exactamente, ¿no? Es complicadísimo. Bueno, y Millonarios. Millonarios, que quizás de los equipos colombianos tiene el grupo más difícil, contra Peñarol de Alfredo Arias, que en este momento es líder del torneo uruguayo, es el equipo con más goles esperados y más goles a favor del torneo uruguayo, tiene el máximo goleador del torneo uruguayo con Matías Arezo. Defensa y Justicia, que le va bien en la Liga Argentina, tiene el segundo máximo goleador en Nicolás Fernández. Y América Mineiro, que es un equipo brasilero que, a pesar de que no está en un gran momento como Goiás y Sao Paulo, por ejemplo, esos otros, es un equipo interesante, sobre todo en fase defensiva, es el segundo equipo con menos goles recibidos del torneo mineiro. Un grupo complicado, muy complicado. Creo que es el más complicado de todos. Sí, la verdad bastante complicado. Peñarol, vamos a ver ese lindo duelo con Alfredo Arias, que desafortunadamente no lo pudimos ver más tiempo en Independiente Santa Fe. Defensa y Justicia, que no solo tiene un buen presente, es un equipo que en los últimos años ha sido protagonista, que ha tenido técnicos interesantes, es decir, que se ha construido una identidad y una idea que son bastante positivas. Ir a Brasil, repito, lo mismo con América, creo que va a ser ahora. Para un equipo que tiene el trabajo como el que tiene el de Alberto Gamero, pues son rivales para probar esa idea y para probar lo construido en este tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a esta hora a saludar a Jonathan. Nos trae novedades, nos trae la mejor manera de ganar dinero con lo que nos gusta, con el fútbol y el deporte, las apuestas, las cuotas. Jonathan. Bueno, Steven, y a todos los seguidores del podcast del Laboratorio del Fútbol, partidazos este fin de semana tanto en Inglaterra como en Alemania. Y nos vamos para Alemania porque hay un partidazo entre el primero y el segundo. Bayern Múnich recibe en su casa al Borussia Dortmund por la jornada 26 de la Bundesliga. Le cuento cómo están las cuotas. El favorito en wplay.com, Steven, es el Bayern, quien está segundo detrás del Borussia con 52 unidades y está pagando una cuota de 1.45. El empate en wplay.co está pagando 5.25 veces lo apostado y claramente la victoria del líder está pagando una cuota de 6 veces lo apostado. Usted, que es seguidor del Borussia, puede apostar una buena plata, 20,000 pesos por ejemplo, y se puede ganar 120,000 apostándole al líder de la Bundesliga visitando al Bayern Múnich. ¿Cómo están las probabilidades para que pronto se anime? El Bayern 64%, el empate está pagando 19%, está en 19% mejor, y el Dortmund 17% en probabilidades. Y lo mejor, Steven, se puede ver gratis a través de wplay.co. Eso es lo más chévere. A veces me cojo en la calle y me toca ver al Borussia. Sí, efectivamente soy seguidor del Borussia Dortmund. Y lo bueno para los que vamos a apostar por el Borussia es que el Bayern anda como en cierto remesón por aquello del cambio de técnico. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿España, Inglaterra, a dónde? Inglaterra, la Premier League, porque también hay otro partidazo. Lastimosamente, Steven, pues Lucho Díaz creo que no va a estar en este partido, pero tenemos un partidazo por la jornada 29 de la Premier. Y es que el Liverpool, equipo del colombiano Luis Díaz, visita al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo se mueven las cuotas, Steven, en wplay.co? Pues el favorito para apostar es el City, que está pagando 1.65 veces lo apostado. El empate está pagando en wplay.co 4 veces y el Liverpool está pagando 5 veces lo apostado. El equipo de Jürgen Klopp está pagando 5 veces, por si usted le quiere apostar a los rojos, ahí hay una buena apuesta. Recuerde que está de visitante. ¿Cómo están las probabilidades? 58% al City, el 19% al Liverpool y el 23% el empate. Recordemos que el City es segundo en la tabla de posiciones con 61 puntos y el Liverpool está sexto, apenas con 42 unidades lejos del poderoso Manchester City.
Bueno, terminamos en Europa y nos venimos para Colombia, ¿o nos queda algo en Europa? Sí, uno rapidito aquí en Colombia por la jornada 11, Steven, Medellín frente al Tolima, uno de los partidos más atractivos del fin de semana aquí en nuestra liga local. El Medellín está pagando 2 veces, 0.45 veces lo apostado. El Tolima, que viene en ascenso, 3.20 y el empate, 3.10 veces lo apostado. Eso por la jornada 11 de nuestra liga local aquí en Colombia. Muchas gracias, Jonathan. wplay.co ha presentado este laboratorio del fútbol. Nos encontramos en 8 días para hablar de fútbol y deporte, Sara. Claro que sí, se nos viene la Champions. Mucho de qué hablar con Luis Alejandro y con todos ustedes haciendo parte de este laboratorio del fútbol en Caracol.